Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos a Bike Club. Hoy es un día grande de este nuevo espacio cultural en el centro de Murcia. Tenemos aquí al maestro Pepín Liria. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también a Alfonso Avilés, quien en calidad de presidente del Club Taurino. Y a vosotros, pues muchas gracias también por haber venido. Sabéis que este espacio lleva solo un mes y medio abierto. Pretende convertirse en un espacio de referencia cultural donde se hagan una serie de conferencias, de tertulias, del mundo de la cultura, de las artes. Tenemos muchísimas conferencias donde es un punto de encuentro y tenemos como un picoteo gratuito así para la gente normalmente. Y luego pues determinados días grandes como hoy, que le agradezco muchísimo a quien diría que esté aquí. Y nada, vosotros animaros un poco a que sigáis la agenda de eventos que tenemos en Facebook, Bike Club Sánchez Madrigal. Si os suscribís dentro de la pestaña de eventos vais a tener información de todas las cosas que vamos haciendo. También hacemos catas de vinos con bodegas, con Juan Gil, con Casa de la Ermita. La mitad son niños, eso no son clientes. Al futuro, al futuro. Y nada, y de Pepín a mí me impresionó muchísimo un día en una corrida benéfica contra el cáncer aquí en la Condomina. Una vez que estaba esperando de rodillas al toro, un toro muy grande, que a mí me impresionó mucho su valentía, que fuera capaz de hacer eso de esa manera y con esa tranquilidad. Así que espero aprender mucho de él en esta noche y de las preguntas que le hagáis. Así que muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para él. Bueno, no tengo tanta voz tan grave como la que tiene Pablo, pero en fin, procuraré hacerme oír. Una sorpresa estar en un lugar como este, tan apartado de lo tradicional del mundo del toro, con un concepto nuevo para transmitir las vivencias de un maestro de la tauromaquia como es Pepín Liria. Como tal maestro, pues ha tenido y tiene y tendrá sus aficionados, sus actores y sus detractores, pero con el fin de abrir un poquito de boca para que le podáis hacer preguntas, aunque muchos de vosotros, por las caras que veo, no necesitáis hacerle muchas preguntas porque lo conocéis suficientemente, pero no es menos cierto que tenemos que darle contenido a lo que aquí nos ha traído esta noche. A mí me alegro enormemente, aunque no tengo nada, no vacilo por la parte izquierda, más bien se va siempre, me desprendo siempre hacia la derecha, pero me tengo que girar hacia la izquierda porque el ramillete de criaturas que hay aquí es lo que me está dando a mí fuerza esta noche para decir 4 palabras en favor de... no a favor, sino la realidad de lo que ha sido Pepín Liria para Murcia y de lo que está siendo para Murcia. Como todos sabéis, Pepín es de Cejín, pero ha sido más torero de Murcia, diría yo, y esto ya es una opinión muy personal mía, más torero de Murcia ciudad que de su propio pueblo, aunque allí, pues, lógicamente, ha recibido los cariños de sus paisanos, le dedicaron una estatua en la Plaza de Toros, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que Pepín Liria se ha motivado más ha sido en la Plaza de la Condomina. La Plaza de la Condomina ha sido talismán para él durante sus 15 años de alternativa y 16 temporadas en activo, que la andadura que comenzó en el año 1993, el 11 de septiembre, me parece recordar, se dio con su colofón el 12 de octubre del 2008. Conviene decir, para los amigos y los amantes de la estadística, que Pepín ha sido el último torero que ha llenado la Condomina con su nombre. El último torero, murciano o no murciano, figura de más rango o de menos rango, que ha llenado los tendidos de la Plaza de Toros de Murcia. Y bueno, ¿y qué le avala a Pepín Liria en todos sus años de actividad? Pues haber triunfado en prácticamente todas las plazas de toros de España y en algunas de las de América. ¿Qué le avala también? Pues haber toreado más de 700 corridas de toros, haber matado más de 1.600 toros,
haber cortado más de 1.700 orejas, más de 300 rabos, haber salido 300 y pico veces, si queréis que os diga filosextas, tengo las chuletas, pero prefiero así, 379 salidas a hombros. Y esto, con todo lo que conlleva, también ha toreado 107 festivales. Decía Pablo que le recordaba el festival en una corrida del cáncer. Realmente es el festival del cáncer, y cuando él se emocionó de verle fue recibir al novillo toro a Puerta Gallola, evidentemente. Eso no tengo que aclararlo a ninguno de vosotros porque ya lo conocéis perfectamente. Pero bueno, ahí ya hay materia para extraer preguntas para el maestro. Él ha triunfado en Madrid, él ha triunfado en Sevilla, él ha sido un ídolo en Pamplona, donde en la temporada de su despedida del 2008 todas las peñas bajaron al ruedo a homenajearle, absolutamente todas, algo insólito, yo no lo he visto nunca. Todas las peñas de Pamplona bajaron a homenajearle al ruedo de la Plaza de Toros. Igualmente, como decía, ha toreado 107 festivales, con lo que conlleva de apoyo y de obra benéfica con los que se respaldan todos estos festivales, no solo al cáncer en Murcia, sino en otras localidades, y lo más reciente, ya retirado, fue su presencia en el Festival en pro de los terremotos de Lorca en el año 2008, con todas las figuras, y ya retirado incluso, todavía se permitió pelear al más alto nivel con sus compañeros de cartel. Fue clamoroso. Pero yo lo que recuerdo, diría con un rasgo hasta humano, pensando en que los toreros, y más cuando alcanzan el nivel que él ha tenido, tienen un halo especial, muy especial, porque son superiores a todos nosotros. A nosotros nos gustaría ponernos la mayoría delante del dicho, y nos falta lo que ellos tienen, lo que algunos de vosotros estáis reclamando ahora y estáis buscando a ver si llegáis algún día a conseguirlo. Es ese valor seco, ese valor y ese cariño a la profesión que hace que se abra el espíritu y que se abra para abandonar su cuerpo y dedicarse al arte, que es el arte de torear. Evidentemente a mí, como decía antes, lo que más me emocionó fue cuando, dirigiéndose el día 12 de octubre de 2008, 2008 fue la retirada. Fue la retirada, exacto. 2008, a un burladero con sus dos hijas, una estaba María aquí, no sé si te acordarás lo que tu padre ya dijo. Sí, que no quería que sufriéramos más. No, que estaba reventado. Que estaba reventado. Sí, que no, pues sí, Y no aguantaba. ¿Fue así o no? Sí, sí. Pues eso a mí me caló enormemente, y por eso hoy me he permitido recordarlo, porque lo recuerdo con mucho agrado, además de que ahí apareció el hombre y apareció el padre. Bueno, yo no quiero cansaros más, porque como coja, menos mal que no haya alcachofa. Si hubiera alcachofa diría que me agarro a la alcachofa y no la suelto. Yo creo que lo más importante es lo que aquí nos ha traído, que es oír las vivencias de Pepín Lidia como torero, como maestro de toreros y como hombre. Así que, Pepín, cuéntalo algo. Bueno, da un detalle. En todo esto lleva un sacrificio de sangre. Todo lo que he contado de bueno lleva un sacrificio de sangre. Y que 27 cornajas jalonan su cuerpo. Con lo cual también es conveniente que se sepa. Por cierto, ¿cuál fue la más dolorosa, Pepín? Por romper un poco el fuego. Bueno, tal vez que porque es la más cercana en el tiempo fue la última de Murcia. Yo creo que es de las jornadas que más, donde yo más sentí que podía pasar algo, y donde tal vez junto con la de Pamplona y la de Santander, donde más pudo correr riesgo mi vida, que fue la jornada del día de José Tomás aquí en Murcia, donde en un principio se me opera en la Plaza de Toros de Murcia, pero yo tenía una cierta intranquilidad con respecto a los dolores, puesto que no era la primera vez que yo había sufrido una cornada en esas partes, y el dolor era un poco más intenso, lo recordaba un poco más intenso que las anteriores, y la suerte fue que me pasó aquí en Murcia, que me pasó al lado del doctor Robles, que tuve la suerte de no dormirme,
llegar a La Vega con la intranquilidad propia, que el cuerpo estaba reaccionando porque por dentro tenía una hemorragia tremenda que no había sido, si no detectada, no se había visto en la enfermería de la Plaza de Toros de la Condomina, y yo creo que tal vez esas, junto con la de Pamplona, son las dos jornadas que más marcan y que creo que de alguna forma también marcan un poco el devenir de lo que iba a ser el final de mi carrera. Siempre empezamos en este tipo de coloquios, charlas, y lo que esto también de alguna forma, agradeciendo que hoy estoy aquí, quiero que se convierta en un coloquio, sobre todo los niños que a diario están con nosotros en la escuela, pues cualquier intranquilidad la tienen cercana y me la comentan, pero si hay alguien que quiera en algún momento interrumpir o decir o preguntar algo, y yo pueda solo aportar mi propia vivencia o mi propia experiencia con respecto a lo vivido, pues en este tipo de charlas pues siempre empieza uno hablando de cómo son los comienzos, de cómo empieza, tal vez mirando un poco y viendo ahora tan cercanos los sueños que puedan brujulear un poco por las cabezas de todos ellos, ¿no? Pero tal vez hoy lo voy a hacer diferente en el sentido de que tal vez habría que explicar por qué dejé de torear. Era una decisión que no era fácil de tomar, sobre todo en el tiempo en el que acontece, porque prácticamente todo se empieza a marcar en la temporada del 2007. Yo siempre digo que junto con la experiencia propia de otros toreros, de otros maestros que me enseñaron a intentar ver la luz de cuándo llegaría el día en el que uno tenía que decir adiós o decir hasta aquí, pues en esa interpretación de las señales propias de que cada torero te había contado cómo había sido su propia experiencia a la hora de plantearse dejar de torear, yo fui percibiendo señales, y sobre todo creo que las señales donde más se me significaron fue en el 2007, ¿no? Creo que hay 3 puntos de inflexión importantes para tomar esa decisión. Primero, hay una lógica que es que ni en el mejor de mis sueños pensé que mi carrera se pudiera alargar en 15 temporadas, jamás. Dentro de que tenía sueños ambiciosos, nunca pensé que pudiera lograr conseguir estar 15 años consecutivos al nivel que estuve y prácticamente estando en todas las ferias. Pero una vez que las cifras van apareciendo y que se van sucediendo los años y que se van consiguiendo cosas, es verdad que ese 2007 sí hay una serie de cosas que empiezan a hacer que uno se dé cuenta, o empieza a echar en una balanza, y darte cuenta que podías estar aproximándose el día en el que tenía que decir adiós. En el 2007 hay una situación extraordinaria con respecto a la contratación mía en la Feria de San Isidro, que me hace aparecer en los carteles de San Isidro para estar 2 tardes, una tarde un poco anterior a lo que era el ciclo en sí de San Isidro, puesto que queríamos estar 2 tardes, y me veo un poco desubicado el día que yo hago el paseillo en las ventas prácticamente con media plaza, cuando yo hasta ahora, durante 14 años, había toreado con la plaza llena, con el cartel de no hay billetes, con tardes muy importantes. Ese día empiezo a darme cuenta que estaba pasando algo. Esa negociación no había sido nada fácil, para mi apoderado, para Ángel, que en esos años ya compartía conmigo mi propia carrera, y creo que ese día, y recuerdo que siempre afronté las situaciones límite en mi carrera, en los momentos difíciles era cuando más sacaba tal vez esa característica que tanto me persiguió de la raza o de la valentía o la gallardía, que era afrontar cuanto más difícil se ponían las cosas, más cabezón me ponía y más pensaba que el triunfo era lo único que me podía seguir sacando para adelante. Y aquel día hice el paseillo sabiendo que no quedaban muchos más paseillos. Y volví a triunfar en Madrid, volví a cortar una oreja, y recuerdo que de viaje para Málaga, porque al día siguiente toreábamos una corrida de Vitorino en un pueblo de Málaga, le dije a Ángel que aquella tarde había marcado, y que me había marcado personalmente, y que ella podía estar pensando en que no iba a estar muy lejana la fecha de decir adiós. Acontece después, pues bueno, la jornada de Murcia es tal vez ese punto de inflexión total cuando ya mi madre, me despierto a las 3 de la mañana de la segunda operación
en La Vega, y hay una frase de ella en la que me dice que si realmente merece la pena lo que estaba pasando. Y ahí empiezo a tomar conciencia de que los míos están sufriendo. Pero creo que es mucho anterior, la jornada de la cara de Alicante, donde recuerdo la imagen de María y de su hermana casi no queriendo entrar a verme a La Vega, porque tenía una cornada en la cara, le habían pegado una cornada a su padre, y eso es cuando ya empieza uno a notar que realmente los tuyos empiezan a sufrir más de la cuenta, empiezan a exigir, no que te deje algo que te apasiona o que te gusta, pero sí que ellos están sufriendo con lo que te está pasando, ¿no? Es verdad que yo creo, y estoy súper seguro que tal vez seguía yo, mi cuerpo estaba preparado para seguir batallando, para seguir luchando, pero esas cosas son las que, junto con que se acercaba la fecha de los 15 años y era una fecha redonda para decir adiós, son las cosas que hacen que realmente tome la decisión de dejar de torear. Esa decisión está tomada en un principio sin plantearme el decir adiós, porque es verdad que los toreros nunca tenemos credibilidad cuando decimos que nos vamos a retirar. Todos los toreros, prácticamente por una o por otra cosa, todos terminan volviendo. Y parecía como que anunciar el hecho de que me retiraba como que no tenía mucho crédito, ¿no? O que no iba a tener mucha credibilidad. Una vez más, la figura de Espartaco, tan importante en mi carrera y a la que le debo tanto, la que me vuelve a empujar para decirme que yo me merezco retirarme como él creía o entendía que se debe de retirar un torero de una trayectoria como la mía, que debíamos anunciarlo y que debíamos de alguna forma hacer una temporada en consecuencia a lo que había sido mi trayectoria. De ahí también es verdad que me preparo como nunca y creo que me voy en el mejor momento de mi carrera, cuando los triunfos más se sucedían, cuando las cosas mejor salían, cuando las cosas de alguna forma me reafirmaban en el ruedo que todavía era capaz de tirar la moneda al aire, pero que esa decisión no estaba tomada en la rapidez de un arrebato, porque las cosas estaban muy meditadas, estaban muy pensadas y estaban muy, creo que era muy lógica. El tiempo me da la razón, creo que en cierto modo el crédito de mi retirada sigue estando en cierto modo intacto, porque dije que volvería a torear si los murcianos me necesitaban, si algo acontecía extraordinario y la ciudad demandaba o alguien demandaba el que estuviera. Lo hice por el terremoto de Lorca, lo hice por el 125 de aniversario de la Plaza de Toros de Murcia, porque se lo debía a esta ciudad y se lo debía a esa plaza, que ha sido, creo que, la principal fuente de entender por qué yo hacía muchas cosas fuera de aquí, porque mi recompensa real siempre la tenía en mi tierra. Creo que si no hubiese tenido el balón de oxígeno que me daba mi ciudad y que me daban las plazas de la región, hubiese sido prácticamente imposible aguantar los 15 años que aguanté, y después lo volví a hacer porque creía que esos 20 años del Festival del Cáncer, cuando yo lo había toreado durante 14 años consecutivos, me faltaba uno para también que fuese la fecha redonda. Hasta el día de hoy, pues bueno, ha habido momentos puntuales donde se ha podido plantear el que pudiera volver para una corrida especial o para una alternativa de algún torero murciano, para un acontecimiento así. Todavía no se ha dado el caso, yo creo que ya va a ser difícil. Ahora es cuando más estoy disfrutando en el campo, cuando toreo, cuando más claro lo veo, pero también tengo claro que mi momento pasó, que mi historia está escrita, más que escrita diría yo, y que de alguna forma lo único que me queda es el compromiso real con la ciudad, ¿no? El que en cualquier momento se me necesitara para algo que realmente mereciese la pena y que fuese beneficioso para los murcianos. Que de hecho lo están dando a través de la dirección de la Escuela de Tauromaquia. Eso es otra cosa que circunstancial. Podemos hablar más tarde. No, pero es otra cosa circunstancial. Es lógicamente algo que le estás prestando a la ciudad y a la región, concretamente, con los niños que pretenden ser toreros, que mientras otros también pretenden coartarles esta vocación, tú, con el apoyo de José María Ortín, pues estáis revalorizando la figura del toreo aquí en Murcia, a través de ella. No, lo único que intentamos es, yo, a mi corto entender de todo, es devolverle a mi profesión y sobre todo a Murcia lo que me han dado. Yo no tengo
otra cosa que un currículum, una historia, un amor por una profesión, que es lo que puedo compartir con ellos. Yo siempre hablo que a niveles técnicos yo he tenido la suerte y creo que a mí fue fundamental, ¿no? el salir de Murcia, irme a Andalucía, irme a Sevilla, tropezarme con los toreros que me tropecé. La figura de Espartaco fue importantísima y ha sido, pero creo que al margen de los conceptos técnicos que pudieron aportarme en cada momento puntual cada uno de esos toreros, siempre sus propias experiencias son las que yo más he valorado a lo largo de mi carrera. Momentos puntuales donde yo he tenido que tomar decisiones que tal vez, si no hubiese tenido la frase oportuna de un torero, la conversación que escuché al maestro Manzanares con Capea, partiendo de una tarde o de un día en el que tuvieron que con un apoderado tomar una decisión determinada para torear en un sitio o dejar de no torear en otro. Todas esas cosas yo creo que son las cosas que más complementaron mi carrera, porque hoy en día, y a diario José Mari y yo no dejamos de insistirle, que ellos hoy tienen la posibilidad de a través de internet, de estar viendo a los toreros torear, y de estar viendo cómo hoy la técnica está alcanzando unos grados de percepción de cómo se torea. Creo que cada día se torea mejor, cada día pues bueno, se le hacen cosas más importantes a los toros. Yo intento hoy en día, cuando me pongo delante de cualquier animal, poner en práctica cosas de las que estoy viendo que yo antes ni se me pasaban por la cabeza, que a un toro como el que hay ahora ahí se la iba a hacer. Entonces ellos tienen hoy en su mano la posibilidad, por todo eso, de que el tema técnico lo tienen muy resuelto y lo tienen muy en la mano. Sí tienen la posibilidad real de en cualquier momento que yo les pueda compartir, como yo ahora estoy haciendo, cualquier vivencia mía propia que en un momento puntual a lo largo de sus carreras se les puede plantear, y que decisiones que tengan que tomar pues pueden ser o les pueden servir de ayuda a una conversación que hayan podido, por mi propia experiencia, que yo siempre hablo que no es mi verdad, es mi historia, es mi realidad, es lo que yo he vivido y es lo que siempre intento transmitir. No digo si es buena o es mala, siempre digo una cosa, que yo si volviera a nacer volvería a pasar por todo lo que pasé, porque el final fue feliz. No es una historia en la que las cosas no salieran y tenga que echarle la culpa a alguien, que se me haya quedado alguna cosa en el camino, no la haya hecho, tenga algún tipo de frustración, no. Mi carrera fue la que fue. Es verdad que en algunos momentos no era entendible muchas cosas de las que pasaban. Cuando era más joven era más rebelde y me costaba más trabajo comprenderlas. Con el tiempo fui entendiendo que mi profesión era así, que hay toreros de un tipo, de otro, quien lo tiene más fácil, quien lo tiene menos, quien paga un precio, quien paga otro, y todas esas cosas, pues bueno, hay que vivirlas para conocerlas y sobre todo poder hablar en primera persona de esas cosas, no por lo que te hayan contado, sino por lo que tú realmente has vivido. Es verdad que los inicios no fueron nada fácil, sin antecedentes taurinos en mi casa, todo era un juego. En mi casa, pues mi madre era buena aficionada, le gustaban los toros, mi abuelo era presidente de las corridas de toros, y de ahí nació la afición de llevarme a la plaza de toros de Cejín con 3 o 4 años, subirme al palco, decir quiero ser torero, eso hacía gracia. Cuando lo planteé en serio, pues ya hizo menos gracia en casa, tuve que dejarme los estudios prácticamente, que era la ilusión de mi madre, que hubiésemos estudiado o que hubiésemos hecho cualquier carrera. No tenían posibilidad, yo siempre he dicho, mis padres no me pudieron ayudar económicamente porque no tenían posibilidad, pero siempre dije que la mejor ayuda fue tampoco impedírmelo, que el día real que yo planteo en casa, que tengo que ponerme a trabajar porque tenía que sacar un dinero para irme a Andalucía o irme al campo, no me pone un impedimento real de decir no, por obligación tienes que estudiar, te tienes que olvidar de los toros. Creo que la mejor ayuda fue de alguna forma creer en mi sueño, dejarme un poco intentarlo. Yo creo que yo, ni que nadie, ¿no? Siempre hubo personas que ayudaron en esos principios que tal vez cuando más se agradecen, pero en mi historia real, ni yo mismo, siendo una persona ambiciosa y soñadora, pensamos que las cosas pudieran salir como salieron. Se habla que son muchos los llamados y pocos los elegidos. A día de hoy todavía estoy más convencido de que lo mío fue de verdad una real, fue
una historia con mucha suerte, con mucha fortuna, donde siempre agradeceré todos los apoyos, porque al principio, como decía ahora, tal vez cuando más se agradece, cuando yo tenía que vender lotería, porque con lo que me quedaba de la lotería me podía comprar un capote o podía hacer un viaje a Andalucía, esas cosas se agradecen en un principio, pero creo que todo era como al niño que ayuda, la gracia que tiene, el que quiere ser torero, pero nadie pensábamos realmente que al final se iba a desarrollar una carrera como la que se desarrolló. Tal vez también yo me fui convenciendo conforme iban aconteciendo cosas. Tal vez en un principio te planteas que, oye, pues quiero ser novillero con picadores, era una meta cercana. Después, pues bueno, pues quiero ser matador de toros. Me acuerdo de llegar al Club Torino de Murcia, ver los nombres de todos los toreros murcianos, y yo decía, ay, me gustaría que algún día mi nombre estuviera ahí. Después aspira a decir, bueno, pues mira, si es que pues quiero confirmar en Madrid. Y es verdad que también en mi carrera de novillero hay un momento que se gasta mucho dinero, que yo ya veo que no hay... Veía que después de... Por eso yo creo que una de las labores más importantes que se está haciendo, por parte no mía, sino de todos los que estamos alrededor de la escuela, es proteger de la picaresca real que hay en la profesión, pero que existe aquí, que esta mañana tenía una reunión con un agente de negocios que estaba relacionado con el tema del fútbol y que cuentan la historia de cómo a padres le sacan dinero para llevarlo al Villarreal, a la cantera. O sea, esa picaresca a diario que existe con la ilusión, o con jugar con la ilusión de cualquier chaval que quiere ser algo en la vida, sobre todo en profesiones de este tipo que están tan sujetas a que cualquiera puede venir y calentarte la cabeza y decirte que en tu casa tienes un Messi o tienes un José Tomás, y tú, desde el conocimiento real de la profesión, te lo puedes hasta creer porque son tu hijo y los quieres con locura. Pues en esa realidad que al final la conoces, porque yo la he ido conociendo y la viví en primera persona, creo que la labor más importante que estamos haciendo en estos 4 años que llevamos es el protegerlos de esa picaresca real que existe en este mundo, ¿no? Y que yo viví en primera persona, porque en mi carrera de novillero, si yo supiera lo que sé ahora, y si a lo mejor hubiese tenido personas más cercanas con la realidad que nosotros hablamos a diario, pues si mi carrera de novillero costó 5, hubiese costado 2. Entonces, yo hubo un momento que es verdad que me asusté y vi que había costado mucho dinero, que costaba mucho dinero, cada vez que toreaba, había que poner dinero, y ya me planté en ese invierno del 93 y le dije a las personas que estaban alrededor mío que ya se había acabado de gastar dinero, que yo llevaba 4 años de novillero con picadores, no había pisado ninguna plaza importante, toda la gente que llegaba te prometía que iba a ir a esos sitios y no aparecía. Y es verdad que en la corrida de Barcelona, mi debut de novillero en Barcelona, me cambió un poco la vida, ¿no? Porque a raíz de cortar una oreja en Barcelona, entro en la feria de San Isidro, bueno, la feria de la comunidad, triunfo en Madrid, y a partir de ese momento es verdad que mi vida cambió por completo. Era, bueno, plantearme el tener la oportunidad de tomar la alternativa con una cierta dignidad en mi tierra, pasar de que me costara, pues poner, no sé si 2.000 euros en aquella época, o 3.000 euros torear cada novillada, que por lo menos te pagaran los gastos y no te costara. Y todo era... creo que ese fue el punto de inflexión real de decir que realmente, profesionalmente, mi carrera empieza a crecer. Es verdad que una vez que tomo la alternativa, nos vemos en las mismas que se habían vivido 4 años atrás de novillero con picadores. Mucha gente alrededor que decían que había que torear corridas, que había que montar corridas para prepararte, para rodarte, y yo tuve muy claro que si lo que me había cambiado la vida como torero era mi paso por Madrid, no quería esperar muchos más años. Quería directamente, aunque era una locura y era una temeridad, confirmar la alternativa prácticamente con 2 o 3 corridas de toros que había toreado, pero yo tenía claro que yo había aprendido, y que había aprendido de novillero que no podía dejar pasar mucho más tiempo. Es verdad que tuve la suerte de triunfar fuerte en Madrid esos años, eso cambió mi carrera, eso me hace crecer profesionalmente y personalmente. Y de ahí es por lo que yo describía que en un principio hay metas que te planteas y que las vas viendo,
pero conforme tu carrera va creciendo, tú mismo te vas creyendo las cosas, te vas creyendo que las puedes lograr. Yo nunca pensé que pudiera abrir la Puerta del Príncipe, y ese sueño se hizo realidad. Yo nunca pensé que iba a cortar 18 orejas en Sevilla, y las corté. Nunca pensé que sería un ídolo de Pamplona, y lo fui. Nunca pensé que pudiera estar 14 años consecutivos o 15 toreando en la Feria de San Isidro. Todas esas cosas, al final también es la propia experiencia, tú mismo te lo vas creyendo, te vas creyendo lo que puedes conseguir, y es verdad que como escribí hace un momento, mi historia fue una historia con un final feliz, que en cierto modo me deja muy tranquilo, y sobre todo por la identificación con mi ciudad. Murcia, como he descrito antes, creo que si no hubiese tenido el respaldo de Murcia, en años puntuales, por decir algo, bueno, el año que me apodera Ángel, prácticamente ese año me habían pegado 3 cornadas, me había quedado, fue el año que menos toreé, que toreé 36 o 37 corridas, gente de mi propia cuadrilla empezó a abandonar el barco, empezaron a creer que ya no iba a ser capaz de remontar. Ángel en un principio pues estaba inmerso en el proyecto de Madrid y yo tuve la capacidad de aguantar porque sabía o creía que todavía me quedaba algo que decir, y esperé. El tiempo hizo que Ángel pudiera ser apoderado mío y me acompañara en eso. Siempre lo he dicho, que a Ángel le debo los últimos 4 años de vida profesional. Si no hubiese tenido el apoyo de él, prácticamente hubiese sido imposible, porque a lo mejor no veo otro personaje ahora mismo, después de conocer lo que conozco de mi profesión, que hubiese sido capaz de darme la confianza para hacer ese último esfuerzo. Y realmente todo estaba soportado prácticamente en las bases de Murcia. Yo, cuando tengo la oportunidad de compartir con compañeros que estuvieron en la situación mía y que vivieron al lado mío una serie de corridas, compartíamos carteles y veías que a los 2 años se quedaban atrás y no seguían y no tenían continuidad sus carreras. Había veces que te ponía a analizar el porqué y lo entendía. O sea, ellos no tenían el respaldo moral que yo tenía o que yo sentía en esta región. Yo venía a Murcia y me daba el capricho, y bien lo sabe Ángel, que también me dejaba, que yo podía competir con los mejores, oportunidades que en otros sitios, en otras ferias no se me daban. Y si a mí me apetecía, el año que el Juli estaba mejor que nunca, competir con él en un mano a mano, Ángel me daba la oportunidad de que lo hiciera. Me lo daban los murcianos porque el respaldo estaba en las taquillas y era muy fácil apostar con ciertas cosas que acontecieron durante esos 15 años. Y ese respaldo me lo daba el público de Murcia, me lo daba a lo largo de todo el año en la región, las apariciones en tardes de Cejín, de Lorca, de Abarán, de Cieza. O sea, todo eso era un soporte, sobre todo para mí, moral, ¿no? De recoger que los esfuerzos que hacía en otras plazas, donde tenía que matar a lo mejor un tipo de corrida que en algunos momentos no me apetecía hacer,